El arma en el capítulo 7 se llama el arma secreta que ganará la guerra. Primero nos dice quiénes son los contendientes en esa guerra, da algo de historia, pone exactamente quién es el enemigo, quiénes son los enemigos. Él da fundamentalmente dos enemigos. Él dice, por ejemplo, los enemigos no son los protestantes, los enemigos no son los musulmanes, los enemigos no son los ateos. Va dando una lista y dice, gastamos nuestras fuerzas con esos, entre comillas, enemigos que no son enemigos, pero a los verdaderos enemigos no les estamos haciendo nada. Él da dos enemigos, uno, ya sabemos, es el demonio, lo dice San Pablo, y el otro, ni más ni menos que el arma que usa el demonio, ¿cuál? El pecado. Esos son los dos enemigos. Y en ese contexto, él nos va a hablar de los santos. ¿Quién ganará la guerra? Esa guerra espiritual. Y el arma que tiene Dios son los santos. Los santos son los que van a dar combate, la batalla, la dura pelea en esta guerra espiritual. Dice, por ejemplo, voy a leer solo algunas partecitas de este capítulo número 7. Dice, el arma más poderosa del mundo es la santidad. Nada puede derrotarla. Y ahí totalmente de acuerdo. Más adelante va a decir, quizá la idea popular que la gente se hace de los santos sea agradable. Esto es bien interesante. Uno ve la vida de los santos y es una vida bonita y dice, qué interesante, qué bonito, me gustaría haber conocido a ese santo, a esa santa. Pues el autor de este libro nos dice que no necesariamente es gente agradable, quizá no te hubiera gustado conocerlo. ¿Por qué? Vamos a ver, dice, quizá la idea popular que la gente se hace de los santos sea agradable, pero los santos de verdad no son personas amables, son guerreros. En primer lugar, antes que una persona amable, bonita, es un guerrero. En ese sentido, no olvidemos, nunca perdamos de vista que estamos llamados a la santidad. El santo es un guerrero, es un luchador, es una persona que pelea. Son guerreros, realmente molestan a la gente, tanto que a menudo acaban siendo martirizados, acaban siendo perseguidos. No es solo porque el demonio los odie, porque el demonio los conoce, no, porque son perseguidos. Porque son una piedra en el zapato, son una molestia. Es alguien que me está recordando que tengo que ser santo. Me ama a mí, que soy el pecador, pero no ama a mi pecado. El santo tiene una gran pelea, una gran lucha, un gran combate y es contra el pecado. Y si nosotros estamos llamados a ser santos, estamos llamados a pelear contra el pecado. Y no necesariamente eso nos hace gente agradable. Al contrario. Muchas veces seremos gente detestable si estamos perseverando en la santidad. Si no molestan a nadie, como quizá eres tú, como quizá soy yo, no son santos. Esto es lo que dijo Jesús. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Juan 15:20. Qué interesante, ¿no? Porque uno sí se imagina y yo veo los comentarios de la gente que dice, ¡ay, qué bonita la vida de ese santo! ¿Cómo me hubiera gustado conocerlo? Quizá no. Quizá no. Lo hubieras conocido y si te dice algo que no te gusta, y si no está de acuerdo con la manera en que tú vives tu vida o como tú piensas. Otro texto que subrayé dice, el mundo nos proporciona una paz basada en la codicia, el deseo y el orgullo. ¿En qué se fundamenta la paz del mundo? En tres cosas, codicia, deseo y orgullo. Codicia por las cosas del mundo. Deseo por las cosas de la carne y orgullo por las cosas del diablo, como la soberbia. Pero Jesús nos da paz sobre la base de la pobreza, la castidad y la obediencia. Son los votos de los religiosos, dicho sea de paso. El demonio te ofrece la codicia, el deseo, el orgullo, que los llenes, los satisfagas. Y Dios te invita, pues, Jesús te invita a la pobreza, la castidad y la obediencia. Es decir, en lugar de codicia, Jesús quiere en ti pobreza. En lugar de deseo, que te entregues a tus pasiones, a tus deseos, Jesús te pide castidad. Y en lugar de orgullo, Jesús te pide obediencia. Y uno se tiene que preguntar, ¿de qué lado se inclina mi vida? ¿Hacia la codicia, el deseo y el orgullo? ¿O hacia la pobreza, castidad y obediencia? Las tres armas que luchan directamente en contra de la codicia, el deseo y el orgullo.
De hecho, los dos tipos de paz están en guerra entre sí. No olvidemos aquello que dice Jesús: yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Hay gente que a veces ve esto de el cristianismo como algo meramente bonito. No, estamos llamados a dar la pelea, al combate, a la lucha, a no rendirse, a no bajar los brazos. Y toda la Biblia, y gran parte de la Biblia, está escrita en esos términos de combate, de lucha, de pelea. Por alguna razón será. Dice, por ejemplo, acá: los santos odian la violencia y la intolerancia en contra de los pecadores. Ojo la distinción. Pecadores. Pero también odian la tolerancia al pecado. Odian el pecado, pero no al pecador. Los santos aman más a los pecadores y menos los pecados que el resto de las personas. Un santo, el que lucha, el que persevera en la santidad, odia al pecado. Lo odia muchísimo más que cualquier otra persona. Y particularmente el pecado en mí mismo. Ese es el que más odia a un santo. El pecado en él mismo. Por eso un santo siempre tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Estas dos excentricidades desconciertan a la gente y con frecuencia la ofenden. No nos gusta que nos señalen nuestros pecados. Un poquito más adelante viene esto que también es muy interesante. Dice: los santos no son amables, se enredan en controversias inevitablemente, siempre. Esto es debido a que los santos están tan entregados a la verdad como lo están al amor. No son falsos profetas que dan a la gente lo que quieran en vez de lo que necesitan. Luego entonces, ¿qué es un falso profeta? Según aquí nos dice este autor, el que le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Ese es un falso profeta. Y hay muchos. ¿Sí? No, tú sigue en tu pecado, no pasa nada, Dios te comprende. Ese no es un santo y no está promoviendo la santidad. Aquí está citando a un autor que se llama William Law. Dice: si miras dentro de tu corazón con total sinceridad, debes admitir que hay una y solo una razón por la que no eres todavía tan santo como los cristianos primitivos. No quieres serlo del todo. Si no eres santo, es porque no quieres ser santo. En ese sentido, qué fácil es engañarse. No, es que yo lo intento, No quieres. Te da miedo, no quieres ser un mártir de Cristo. Nos da miedo. Esta apreciación, dice el autor, es terrible porque se trata de una crítica, pero al mismo tiempo es maravillosa y prometedora, porque es también una oferta, una puerta abierta. Cada uno de nosotros puede llegar a ser un santo. Realmente podemos. Podemos de verdad. Lo repito 3 veces porque creo que no llegamos a creérnoslo. Porque si lo hiciéramos, ¿cómo podríamos soportar ser algo menos que eso? Si realmente creyeras que puedes ser santo, ¿estarías a gusto siendo otra cosa? Pregunta el autor. La respuesta es no. Evidentemente no. ¿Qué nos retiene entonces? El miedo. Miedo a pagar el precio. ¿Qué precio? El precio es todo lo que tienes. Dar a Cristo el 100% de tu corazón y de tu vida. El 100% de tu tiempo, sin escatimar en nada, absolutamente nada, en cualquier lugar, siempre. Esto significa el martirio, y para la mayoría de nosotros, un martirio más prolongado y difícil que el de la soga al cuello o el del pelotón de ejecución. Él dice, fíjense esto qué interesante, él dice que es más difícil el martirio de todos los días, entregarse a Cristo todos los días, que un martirio de un instante. Bueno, a los mártires los mataron frente a las armas y ahí se acabó. Bueno, no se acaba porque ellos pasan al cielo. En cambio, el martirio diario, cotidiano, todos los días, para empezar es más largo y en ese sentido puede ser más difícil. Significa el martirio de morir a diario, cada minuto mientras vivas, abandonando todos nuestros deseos y planes, incluso nuestros caprichos sobre cómo llegar a ser santo. Porque el que nos dice cómo ser santos es Dios, no somos nosotros. Bueno, más adelante dice, significa simplemente darle a Dios un cheque en blanco y dejarle escribir la cantidad.
Eso es entregarte a Dios. Que Él ponga ahí la cantidad que quiera. Todo lo que yo debo de hacer, ahí lo pone el Señor. Eso es santidad. Cuando vemos un santo, reconocemos el objetivo de nuestras propias vidas. Los santos se reproducen simplemente siendo lo que son. Interesante porque todos estamos llamados a ser santos. Luego entonces la realidad es que no somos para lo que fuimos llamados. No estamos en plenitud. Estamos a medio gas, a medio camino, porque no somos santos. Bueno, aquí hace una pregunta que me pareció interesante. ¿Por qué Dios no nos hace santos? ¿Por qué no nos causa esa santidad? ¿Que no nos fuerza de alguna manera? Dice, naturalmente Dios es su causa, la gracia es su causa, la causa de la santidad. El Espíritu Santo es su causa. Bueno, entonces, ¿por qué no la causa? ¿Por qué no nos hace santos? Si solo la gracia de Dios puede hacernos que seamos santos, ¿por qué no nos la da Dios y nos convierte en santos? Porque es un caballero y respeta nuestra libertad, dándonos solo lo que queremos de verdad. Y en realidad no la queremos. No queremos ser santos. Si la quisiéramos de verdad, la tendríamos. Desde el momento en que la queremos, la conseguimos.